lo mencionabas, nuestro laboratorio insignia en la Escuela de Administración del Rosario. Muy bien. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Andrés Fernando Montaña. Voy a iniciar aquí la presentación. Desea continuar, sí. Compartir pantalla, sí. Muy bien. Vamos a ver. Aquí tengo la presentación. Listos. Muy bien. ¿Me confirman si están viendo el anuncio publicitario de nuestra conferencia? Sí, 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 señor. señor. Sí, señor, perfecto. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, bienvenidos a esta pequeñísima conferencia que llamamos de la cacería de mamuts al carrito de compras, cerebro y marketing. Bien, les dejo ahí un momentico en pantalla. A mí no me gusta mucho hablar de mí mismo. Bueno, básicamente el académico, pero les cuento, básicamente yo me metí en este cuento del neuromarketing siendo publicista porque, y siempre lo digo, me gusta iniciar por ahí, porque creo que el por qué es lo más importante. Mm, Cuando yo estaba estudiando, no le creía a mis profesores cuando decían que con un anuncio, con una campaña publicitaria, uno podía llegar a transformar la conducta, el comportamiento de compra de los consumidores, por ejemplo. Yo decía, ¿en serio? O sea, ni bien los empresarios se enteren de esto, estudian publicidad y nos acaban el negocio a todos, ¿cierto? ¿Qué pensarán los psicólogos, por ejemplo? ¿Qué pensarán los neurólogos, los sociólogos, los antropólogos? Que con un par de anuncios publicitarios uno pueda llegar a incidir en el comportamiento. Eso me parecía astronómico. Entonces, por eso decidí comenzar a meterme en las neurociencias en un afán personal por explicar los procesos, explicarme a mí mismo los procesos que estaban involucrados en este cuento de la percepción, de la memoria, del aprendizaje, del comportamiento, etcétera. Entonces, básicamente, por eso estoy acá con ustedes y por eso, pues la universidad me ha confiado plenamente la materia de neuromarketing. Muy bien. Entonces, esto es básicamente, voy a ir acelerando porque tenemos muy poco tiempo, ya sobre 50 minutos. Entonces, voy a tratar de acelerar para poder cubrir todo lo que quiero que veamos hoy. Muy bien, básicamente vamos a ver lo que es el humano, lo que no puede hacer, que lo define más que lo que puede hacer, lo que sí puede hacer y lo que está haciendo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué sabemos del humano? Lo que es, según la categoría taxonómica, la clasificación taxonómica, sabemos que somos un vertebrado, mamífero, bípedo, ¿cierto? Primate, homínido y de sangre caliente, básicamente. Eso ya nos lleva a un escenario bien interesante y es que no somos tan distintos a muchos animales, ¿verdad? Muy bien. Ante todo somos un explorador, ¿verdad? Somos un animal que propende siempre por llegar más allá. Y llegar más allá le implicó ser nómada y fuertemente social. Pero en última somos una rareza evolutiva. Y es que solo hay un tipo de humanos. Y por eso la pregunta, ¿pueden imaginar un ecosistema con un solo tipo de perros o un solo tipo de pájaros o un solo tipo de ballenas? Si ustedes caen en cuenta, los humanos somos un solo tipo dentro de la gran especie en la clasificación taxonómica. ¿Verdad? Es decir, no hay humanos, no sé, con 5 brazos o que carezcan de dientes o que tengan branquias, etcétera. Somos una única familia en la especie. Lo que no puede hacer, y como les decía, esto es lo que más nos define quizás, el ser humano no vuela. A través de trajes y el deporte del wingsuit, eh, el hombre puede llegar planeando, porque no puede alzar vuelo por sí mismo,
planeando, rayando velocidades de entre los 160 y 270 kilómetros por hora, mientras que un pajarito, el halcón peregrino, desciende a más de 300 kilómetros por hora y en algunos casos entra casi a esa velocidad al agua para coger peces que son su alimento. No nada, el humano no nada. El hombre más veloz en el agua, Michael Phelps, nada a 10 kilómetros por hora, versus el tiburón maco, que recientemente se confirmó que es más rápido que el pez vela y que creo que el marlin, está sobre los 124 kilómetros por hora. No salta. Mike Powell, por ejemplo, en salto largo, está sobre los 8,9 metros, y es el récord mundial. Y los insectos del orden Cercopiades saltan cerca de 100 veces el largo de su cuerpo. Nada más una pulga. Una pulga salta muchísimo más, ¿cierto? No corre. El humano más veloz en tierra, Usain Bolt, 45 kilómetros por hora. Y creo que eso es en los 100 metros. Es decir, ni siquiera es una velocidad sostenida durante, por ejemplo, una persecución. Mientras que el guepardo está cerca de los 115 kilómetros por hora. Muy bien. El ser humano no tiene la capacidad, no tiene esos sensores, digamos, de detectar los campos bioeléctricos como sí lo hace, por ejemplo, el tiburón cabeza de martillo, que es prácticamente un detector de metales. Sus presas están principalmente enterradas en el fondo del mar y detecta esos campos eléctricos por el simple hecho de estar vivo un pez. El tiburón cabeza de martillo lo detecta. Nosotros no tenemos esa habilidad. No detectamos el geomagnetismo. Las tortuguitas sí, por ejemplo. Creo que la tortuga verde, si no estoy mal, eh, nace y graba, digamos, en su GPS el lugar donde nació porque es el lugar a donde va a ir a anidar cuando sea adulta, ¿verdad? Se sabe también que las palomas detectan esos magnetismos de la Tierra y por eso se ubican también. Y finalmente no poseemos otros sistemas como por ejemplo la ecolocación, como si por ejemplo los delfines, acá tenemos uno de nuestros delfines en Colombia, el delfín rosado del Amazonas. Tampoco por ejemplo las capacidades de los murciélagos. No tenemos mucho oído, como por ejemplo el caracal que es un gato mediano de las planicies y selvas africanas, que se dice que puede escuchar el caminar de un ratón a más de 5 metros de distancia. No tenemos mucho olfato, como por ejemplo el lobo. El lobo, 100 veces más desarrollado el sentido del olfato que el del humano. Y tampoco tenemos mucha visión en relación, por ejemplo, con un águila común. Hay datos anecdóticos que suponen que un águila podría leer el periódico a más de 500 metros de distancia. Bueno, muy bien. Entonces, observando la morfología, la estructura corporal del humano, podemos concluir que no estamos especializados en nada, ¿cierto? Pero claro que podemos hacerlo, pero con lo que los evolucionistas llaman las prótesis, ¿cierto? Esa prótesis como por ejemplo el wingsuit, que es el traje para poder descender, paracaídas, tenemos aviones, ok, ya vamos a comenzar a ver todo eso. Y en parte esa es nuestra gran fascinación, ¿sabes? Nuestra gran fascinación por lo que no tenemos en términos evolutivos. Por ejemplo, nos encantan los X-Men. Acá tenemos a Magneto, Magneto que puede controlar el metal, por ejemplo. Nos encantaría vivir bajo el agua, como por ejemplo Aquaman, que inclusive se comunica con los animales. Muy bien. Nos encanta Mystique, por ejemplo, o Raven, que es polimimética, polimorfa, es un poco como el camaleón o mejor aún como el pulpo que puede adoptar las características de textura y de color de su entorno y así se mimetiza, por ejemplo. Por supuesto, nos encantaría volar, o sea, despegar desde el piso por nuestras propias condiciones y tener una super fuerza, como por ejemplo Hulk, como por ejemplo Superman.
Wolverine, guepardo. Claro, nos encantaría tener las habilidades, los reflejos, la velocidad de un felino, pero sobre todo la principal característica de Wolverine es la inmortalidad, la autorregeneración. Y de hecho eso se está estudiando ya en la ingeniería genética, por ejemplo. Pero por encima de todo, y es tal vez el que está tras bambalinas, pero el más importante, poder controlar el cerebro, poder controlar a los demás. ¿M? Y es un poco como la analogía que yo les decía al principio de por qué me puse a estudiar neurociencias aplicadas al marketing, y fue porque por incredulidad, ¿verdad? Imagínense si es el líder de los X-Men el que controla la mente, los publicistas y los de marketing, nos estaríamos queriendo parecer a él. Muy bien. Esto nos tiene claro en el campo de la genética y la evolución. Y no estamos tan lejos. Fíjense en estas cifras. El 98% de nuestro perfil genético es igual al de los chimpancés. Eso es una monstruosidad en términos genéticos. 43 cromosomas nos diferencian de los neandertales, nuestros protoabuelos. Y se estima que cada hijo presenta 175 mutaciones en relación a sus padres, que dependiendo de a qué letra del genoma afecte, podemos enfrentarnos o a una enfermedad o a un cambio genético de primera magnitud que podría llegar a ser el origen de una especie diferente. Eso es lo que somos nosotros y eso es lo que no somos nosotros. Por eso también hago la relación de qué es lo que no puede hacer el ser humano. Y la hago por una razón, porque toda la evolución nos ha llevado a desarrollar un órgano, ¿verdad? Para poder ser la especie dominante. La naturaleza es práctica en términos evolutivos. Entonces, dentro de lo que es el humano, podemos decir que haber dotado al protohumano, es decir, a nuestros antepasados, neandertales, Homo erectus, etcétera, con garras, con branquias, con alas o con dientes, tendría un altísimo costo en tiempo y en diseño para la naturaleza, ¿verdad? Lo más práctico que hace la naturaleza es entonces desarrollar la característica más fuerte, más notable de cada especie y especializarla en aquello que garantice su supervivencia, que es el ejemplo del guepardo chita, el felino, el animal más rápido en la Tierra, que se ha especializado en correr porque pues de eso depende su alimentación. Él come, caza gacelas de Thompson y son muy rápidas. Muy bien. En el caso del humano, para la naturaleza haber podido generar ese ahorro en tiempo y en diseño, nos desarrolla un solo músculo, el cerebro. Muy bien, ahí estamos. Pero es interesante que una de las características del cerebro es que está más programado para olvidar que para recordar. De hecho, muchas de las patologías, podría decirse a nivel cognitivo, es poder recordarlo todo. Imagínense ustedes cuando no estábamos en cuarentena, recordar todas las placas de los carros que vimos por la, no sé, autopista norte de camino a la casa. Imagínense haber escuchado y recordar los números celulares que se compartieron en la oficina o las cifras, todas las cifras que leímos en los periódicos. Eso sería, digamos, saturante, ¿cierto? Si bien el cerebro tiene una capacidad increíble, como vamos a ver más adelante. Y acá es donde comienzan las reflexiones en torno al marketing. ¿Cómo lograr que recuerden mi marca o mi producto? Mientras que el cerebro está más preocupado es por ahorrar energía, ¿vale? Esa es la primera hipótesis, digamos, que comenzamos a trabajar. Y esto nos lleva a dos sistemas que se han, digamos, desarrollado en la teoría, y son el sistema 1 y el sistema 2, el primero el de pensamiento rápido y el segundo el de pensamiento lento. Vamos a ver el primero. Dice que es el sistema que procesa de manera rápida e intuitiva con un mínimo de esfuerzo o energía. ¿Y qué hay en ese sistema? Bueno, los recuerdos de nuestros estímulos pasados, nuestras emociones, nuestras asociaciones y las experiencias previas, por ejemplo, con mensajes y pruebas de producto. ¿Vale? Primer sistema. Dentro de ese sistema está la relación con el cerebro
reptil, dentro del cual está el sistema límbico, por ejemplo, la amígdala, ¿vale? Que es el encargado de gestionar y controlar todas nuestras emociones. Y cuando hablamos del cerebro reptil, nos referimos a la parte menos evolucionada del cerebro. Es lo que está más hacia el centro, digamos, como más en el núcleo del cerebro mismo. Y por eso fue que comencé por ese tema de la evolución y de la genética, porque de ahí venimos, ¿vale? Entonces, el escenario donde podemos evidenciar el sistema uno es en los supermercados. Vamos a ver. Encontramos allá productos commodity, un exceso de información, ¿cierto? Que inclusive en términos de percepción es abrumador en muchos casos entrar a un supermercado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces nos están hablando por el altoparlante de qué es lo que está en descuento durante este mes, pero tenemos toda la estimulación visual, pero huele a pan, pero huele a carne, pero dependiendo del sector que estemos, si estamos en las llantas, entonces huele a caucho, si estamos en la zona de hogar, huele a las fragancias y aromatizantes de la sala, etcétera. Eh, Tenemos compras de poca importancia, si bien son compras vitales, ¿cierto? Por ejemplo, perecederos, pero son compras que involucran una baja inversión económica. Y finalmente son compras por repetición. Vale. ¿Qué tenemos acá? Características. No hay presión social. ¿M? Es del sistema 2, que sería el sistema lento. Pues no hay mucho involucramiento social entre llevar una marca de leche u otra, ¿cierto? Ok. No hay presión de tiempo, ¿sí? Nadie le va a decir a uno, bueno, ya salga, rote, etcétera, como digamos en un lugar de comidas. Y el costo o relevancia es mínimo para el cliente. En ese momento, nosotros podemos comenzar a medir, por ejemplo, con un electroencefalograma, que son unos dispositivos, como los conocemos como las famosas chupitas que le ponen a uno en la cabeza, como 34, 36 electrodos, que miden la actividad eléctrica supracraneana. Eso significa que trata de encender ciertos electrodos dependiendo del lugar de la cabeza donde se activen la electricidad, la bioelectricidad. Muy bien. Esas ondas cerebrales pasan de alfa a beta, es decir, alfa sería el estado más consciente, más alerta de la percepción, pero lo curioso es que en los supermercados hemos detectado que se activan es más las ondas beta, es decir, las que están como a un nivel preconsciente. Y uno diría, venga, pero en el supermercado cuando yo entro y precisamente por toda esa estimulación sensorial que tengo a mi alrededor, se supone que yo estoy más activo y sé que voy a comprar y me estoy estrellando con la gente y veo la promoción y veo el descuento. Bueno, pues el cerebro precisamente hace lo contrario, trata de protegerse y reduce su actividad y lo pasa uno a el modo beta, ¿correcto? Que es un poco la relación como cuando uno va manejando un carro. Ustedes van en modo beta porque no están conscientes de, ay, ¿verdad que toca meter clutch y soltar un poquito el acelerador y la palanca va para abajo para meter segunda, pero me tocó frenar? No, eso lo hace su cerebro en modo beta. Pues así andamos en los supermercados. El sistema de recompensa está casi en mínimo, precisamente porque no tenemos una concentración, no nos exige una concentración, el espacio como tal, la superficie de ventas, ¿verdad? Y los productos pues son de una compra repetitiva. Muy bien. ¿Quiénes de ustedes, por ejemplo, hacen lista de mercados? Dice acá, lleva listas de mercados, perdón, llevas lista de compras para comprar lo justo y lo necesario, pues Totalmente, totalmente, siempre. correcto. Ok, muy bien, gracias. Pues fíjate que probablemente lleves algo más y eso tiene que ver con el sistema de recompensa, porque uno tiende a generar, es decir, el cerebro necesita los narcóticos, digo yo, los narcóticos que él mismo segrega para decir, hey, estuvo bien, qué chévere que no compraste nada innecesario porque no te das un gusto, date una recompensa. ¿Qué tal de pronto llevas unas sneakers, ¿cierto? Llevas esta revista, chévere unos chicles para cargarlos en el carro, ¿cierto? Hace falta un encendedor.
Bueno, esas compras espontáneas, no previstas, pues están orientadas a ese sistema de recompensa. Claro, no sucede siempre, no le sucede a todas las personas, pero la estadística de compra apunta a que cuando la gente lleva lista de compra, tiende a comprar algo más, precisamente como como una recompensa. Muy bien. Acá tenemos el sistema 2. Entonces, dentro del sistema de toma de decisiones, que todos conocemos esto, digamos, si hemos tenido contacto con algunas de las teorías del marketing, por ejemplo, sabemos que el sistema de toma de decisiones se activa desde el reconocimiento de la necesidad o la carencia y que pasa a un reconocimiento y una evaluación de alternativas, búsqueda, selección de alternativas, compra y comportamiento post-compra. Bueno, pues ese sistema que nosotros conocemos en marketing está, digamos, inmerso, jugando, debatiéndose dentro de estos dos sistemas, el uno y el 2, y acá está el sistema lento. Entonces, como ustedes pueden ver, dice, procesa por comparación, análisis y cálculo. Este requiere más energía. Por eso mantiene un poco desactivado, ¿no? Porque el cerebro quiere ahorrar energía. Dice que busca información para racionalizar las decisiones. Entonces, cuando nosotros nos remitimos a blogs, a foros, a opiniones de terceros, hey, usted ya compró esa bicicleta, ¿qué tal le ha salido? No sé qué. Compara costo, relevancia, pérdida y beneficio. Ahí es donde también hemos escuchado mucho en marketing la relación costo-beneficio. Y es un poco lo que nos enseñan los economistas, ¿no? La relación marginal de sustitución. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar de algo para obtener más de otra cosa, ¿cierto? Y planifica el futuro. Entonces, por ejemplo, hace parte, ahí como lo pueden ver en la esquina superior derecha, está relacionado con el neocórtex y es consciente y explícito. Entonces, el neocórtex es la parte más evolucionada del cerebro humano. ¿M? Es la parte más hacia el exterior y es la que controla, diríamos, las decisiones más racionales. Pero vamos a ver qué sucede. Ejemplo número 2. Escenario donde se evidencia el sistema de pensamiento lento, un concesionario automotriz. Entonces, ustedes encuentran ahí productos de alto involucramiento económico, ansiedad, expectativa, ¿cierto? Una compra de mucha importancia y una compra de baja frecuencia. Claro, comprar un carro no es como comprar un yogur o un desodorante. Muy bien. ¿Qué encontramos ahí? Ahí sí comienza a jugar la presión social, ¿verdad? Porque es el asunto de compro para mí o compro para los demás, ¿cierto? Inclusive algunos teóricos del marketing dicen que los productos de alto involucramiento económico, por ejemplo, los productos que son más ¿cómo se llama? Se me escapó el término, de exclusividad, de prestigio, son más compras para los demás, porque en la medida en que los demás no puedan acceder a ello, me hace a mí sobresalir, ¿cierto? Muy bien. No hay presión de tiempo, claro, tampoco le están diciendo, bueno, va a comprar, bueno, en algunos casos sí, va a comprar o no va a comprar porque tengo más clientes aquí en el teléfono. Y el costo o relevancia sí es alto para el cliente. Ahí, por ejemplo, las ondas están en modo alfa porque usted tiene concentración. El cerebro está destinando toda su energía a ese neocórtex para que usted pueda absorber todo lo que están hablándole de la garantía, del rendimiento de kilómetros por consumo, de la seguridad que le ofrece la cabina, etcétera. ¿Mm? Supone un esfuerzo que conlleva a la gratificación. Ahí está comenzando a actuar nuevamente el sistema 1 y por eso, digamos, la psicología y las neurociencias nos han evidenciado que el sistema 1, es decir, el sistema de la emoción, del sistema límbico, del cerebro reptil, gobierna en gran medida al sistema 2. Es decir, finalmente, cuando usted dice, bueno, es un esfuerzo, pero ¿qué diablos me lo merezco? O sea, si llevo trabajando tantos años, si soy juicioso o juiciosa, si me he hecho estos estudios, si estoy ganando bien, ¿por qué no me puedo comprar este automóvil? No, yo quiero, yo me lo merezco, ¿cierto? Ahí está hablando su sistema 1. Muy bien. Ya vamos a hacer una pausita para preguntas, comentarios. Me encantaría que fueran apuntando sus preguntas o lo que quieran para más adelante entrar en un debate bien interesante. Muy bien. Ejemplo, en un supermercado, vamos a ver cómo actúan los dos sistemas. Por una parte,
Entonces, usted llegó un día de quincena a hacer mercado. El carrito de compras estaba sucio o dañado. Esos carritos que uno va para un lado y él va para el otro. Inclusive, y hago ahí un paréntesis, se dice, dicen las malas lenguas, chisme de pasillo, que las grandes superficies lo hacen a propósito. Dañar un poco las llanticas, que porque eso entonces lo dirige a uno a una zona de la góndola que el ojo no había tenido de usted por no estrellarse, pues trata de corregir el curso del carrito y termina viendo otras cosas. Bueno, como les digo, eso sí no es científico, eso sí no lo he comprobado en los estudios, bueno, pero tenía que echarles ese chisme. Tercero, solamente hay 2 cajeros, entonces ustedes llegan con esos carros de mercado repletos, ¿cierto? Y se encuentran con esa fila. 21 minutos haciendo fila uno. Párense ustedes, es decir, pónganse de pie durante 21 minutos. Eso es hartísimo. Es como cuando uno estaba en el colegio en la izada de bandera y uno ya no sabía ni cómo pararse, ¿cierto? Un poco como en el ejército. Muy bien. Y fuera de eso salen y les cobran el parqueadero. Ok. Pensamiento lento, sistema 2. 3 días después, lo llaman a ofrecerle la tarjeta de cliente preferencial del supermercado, con la cual se puede ganar un vasopitillo redimiendo 28.000 puntos. ¿Cuál de los 2 sistemas creen ustedes que gobiernan la respuesta cuando la señorita del call center del supermercado los llama a ofrecerle la tarjeta de cliente preferencial? Uno dice, venga, no, o sea, ¿es en serio? ¿Es en serio? O sea, me está diciendo que 3 millones de pesos en compras, me van a dar un vasopitillo y fuera de eso me cobraron allá el parqueadero. Es decir, acá el sistema 1 lo hizo usted sentir, ¿cierto? Entonces usted sintió el cansancio en sus pies, usted sintió la frustración de no poder pagar rápido. Fuera de eso, le cobraron el parqueadero. Fuera de eso, se demoró, tuvo que dar 2 vueltas más buscando un huequito para meter el carro. Eso es gasolina. Usted estaba acalorado. Es decir, lo que quiero darles a entender acá, y claro, de pronto ustedes escuchan así un poco la exageración verbal de mi parte, pero lo que quiero darles a entender es que nada es gratis en el escenario psicológico ni neuronal, porque todo implica una biblioteca de recuerdos. Y cuando ustedes entonces lo llaman a decirle, venga, pero es que usted es un super cliente, uno piensa, pero ¿por qué no fui un super cliente cuando me tuvo 21 minutos de pie con niños? El perro estaba que se hacía chichi, tenía una reunión, etcétera. Eso es lo que gobierna las emociones y eso es lo que eh, puede llegar a incidir en su pensamiento lento, que se supone que es el pensamiento lógico, formal, procedimental del neocórtex. Muy bien. Es decir, se ha maximizado el daño y se ha minimizado el valor. Yo digo que era preferible que no lo llamaran a uno, ¿cierto? Porque se le pasará, a uno se le pasará y después, bueno, pero es que toca porque el supermercado me queda cerca, porque etcétera. Esto implica un poco el éxito de las tiendas de descuento fuerte como D1 y Justo y Bueno, donde no esperas mucho de la experiencia de compra, pero sabes que a cambio te rinde más el dinero. Entonces, ahí quiero hacer una pausa. Muchos dirán, listo, pero entonces, ¿qué sucede precisamente cuando usted va a D1? Porque usted nos habla que solo habían 2 cajeros de 25 disponibles en un supermercado de gran superficie. Bueno, pero es que usted de antemano ya lo sabe. Usted de antemano ya sabe que cuando va a un D1 o va a un Justo y Bueno, pues es una sola señorita en la caja o un solo joven, que la exhibición, la implantación en la góndola es fea, de hecho uno tiene que sacar de las cajas, ¿cierto? Que la iluminación no es adecuada, que todo huele como a bodega de San Victorino, como que huele a víveres, como que huele a rancho y licores, ¿cierto? Pero usted ya lo sabe. Entonces, usted no espera mucho. Y bueno, ya con esta frasecita que estamos viendo en la parte inferior izquierda de castigamos a los grandes, eh, esto tiene que ver con algo bien interesante y lo digo con el mayor respeto porque hizo parte de un estudio que leí alguna vez. Y es que se sometió a un par de participantes después de la catástrofe del 9/11 en los Estados Unidos y se les hacía ver videos de los aviones impactando las Torres Gemelas.
Dice que ver caer a los grandes conlleva activaciones en zonas del cerebro asociadas al placer. Y ustedes dirán, ¿cómo alguien, malditos, cómo pueden alegrarse de algo así? No, la gente, el resultado de este experimento es que la gente no se estaba alegrando, pero su subconsciente, digamos, personas que les negaron la visa, o personas que no estuvieron de acuerdo con la operación Tormenta del Desierto, o personas que odian McDonald's, o el que no pudo entrar a Disney porque había mucha fila. Es decir, toda esa carga emocional que algunas personas podían llegar a sentir, ¿cierto? Porque asesinaron a Muhammad al-Gaddafi, porque invadieron Irak. Ah, claro, porque había petróleo y se inventaron armas de destrucción masiva. Bueno, ese tipo de personas que tenían sus propios argumentos, sus propias razones para no simpatizar con Estados Unidos, pues activaban zonas del placer, aunque les dolía, o sea, verbalizaban que sí, que tenaz, que tremendo, porque pues indudablemente hubo pérdidas humanas, pero lo más particular es que el cerebro en el fondo decía como, ah, ahí tienen los gringos también por ostentosos, por consumistas, por capitalistas, por lo que sea. Bueno, eso es una nota ahí al margen que pues quería relacionarla con el tema de que a veces castigamos a los grandes. Y cuando digo castigamos a los grandes con el ejemplo de uno y justo y bueno, pues estoy hablando que mucha gente también dijo, pues no le voy a pagar la gana a Carulla ni a Éxito de comprar bueno, lo que todos ustedes ya saben, un Zampic por 28.000 pesos cuando acá lo consigo en Justo y Bueno por 9.000. Bueno, cosas así. Todo estamos hablándolo en el marco de las emociones. Muy bien. Bien, ya nos vamos acercando un poco a la mitad de la pequeña conferencia de hoy. Ustedes me dirán, bueno, defina neuromarketing. Mm, yo nunca he querido generar una definición de neuromarketing, y lo digo por una razón, y es porque le tengo mucho respeto tanto a las neurociencias, que es lo que más me apasiona estudiar en la vida, y al marketing, a la publicidad, pues porque indudablemente soy parte de ello, ¿cierto? Así que yo prefiero más definir el concepto de neurociencias aplicadas al marketing. ¿M? Y lo veo como la redundancia, ¿no? Lo veo como una visión. Es una visión multidisciplinar. Para mí es inhabilitante estudiar solamente desde las neurociencias al marketing, o solamente desde la antropología al marketing, o solamente desde la psicología. Creo que esto es transversal, ¿cierto? Como un conjunto de técnicas y conocimientos aplicados para continuar descubriendo los procesos biológicos, sociales e individuales que caracterizan nuestra naturaleza humana. Y por eso está resaltado continuar descubriendo, porque es muy poco lo que sabemos. Es mucho en términos de tiempo, pero muy poco en términos evolutivos. El cerebro es tal vez, yo creo que sabemos más del espacio por el telescopio Hubble, y sabemos más de las profundidades por los submarinos no tripulados que lo que sabemos del cerebro. Inclusive hemos logrado mapear con sonares eh, casi que yo diría el 60% del lecho marino, y apenas hemos podido terminar de mapear al cerebro. Inclusive ya la teoría de que solamente utilizamos el 10% del cerebro, no, es falso, es un mito. El cerebro es más que, yo no diría que un supercomputador, ¿no? Un supercomputador es corto, con toda honestidad. Es súper corto a la capacidad que tiene el cerebro de procesamiento y de almacenamiento. Eh, um, pero por eso digo que es un estudio continuo. Muy bien. Entonces voy a dejar acá de compartir mi pantalla, y me gustaría, porque voy ahorita a pasar a otra presentación, necesito cerrar esta. Entonces, mientras tanto, me gustaría en 5 minuticos escuchar preguntas o comentarios de todos los que estamos acá participando. Ah, aquí estoy viendo en el chat, qué pena. Eh, bueno, hay 11 mensajes, me anticipo un poco, bueno, listos. Si alguien quiere activar su audio y nos va comentando mientras voy leyendo las preguntas en el chat. Andrés, muchas gracias. Podríamos concluir un poco que la tendencia es a que en el neuromarketing, o como le querramos llamar ahí con las reticencias tuyas, nos basamos más en el sistema 1, entonces,
más en el sistema inmediato de razonamiento, digamos, en el procesamiento RAM, más que en el sistema lento. ¿Podríamos decir más o menos eso? Pregunto. Eh, sí, señor, muchas gracias, Giovanni Efraín. Sí, en efecto, el sistema uno siempre va a estar gobernando y es un poco por lo que les mostraba inicialmente de todo el asunto evolutivo genético. Resulta que para nosotros, o sea, recordemos que nosotros venimos de la época en la que o éramos cazadores o éramos cazados. Y de ahí que valoremos tanto nuestros sentidos, ¿cierto? Porque cuando ustedes van caminando en silencio por una calle y escuchan que atrás pisan una bolsa de papel o cruje una rama, si ustedes van en el bosque, dependiendo, por ejemplo, del tiempo que se demora en crujir esa rama que se parte, y de la velocidad con la que se rompe, ustedes pueden determinar si es un animal liviano o un animal grande. Y con base en eso, si ustedes dicen, uy, no, pero eso puede ser un oso porque partió semejante rama, ustedes voltean a mirar. Digamos, todo ese cuento evolutivo de las emociones, y me refiero a, por ejemplo, el miedo, ¿cierto? Entonces ustedes, nosotros, los humanos, por temor, de hecho, una de las cosas que más gestiona la amígdala es el miedo o la acciona la huida, huir. Digamos, ¿qué hay más aterrorizante que tenerle miedo a los perros y que uno vaya por la calle y se le suelte un perro a un vigilante, un Rottweiler de 50 kilos y se venga corriendo hacia uno? Inmediatamente la amígdala se dispara y le dice, corra, ¿cierto? Se activa el ritmo cardíaco, usted va a parpadear más rápido porque necesita lubricar su ojo para poder determinar dónde están las rutas de escape, ¿cierto? Enfocar mejor, se dilata la pupila para que le entre más luz al ojo y usted pueda considerar mejor la huida. Entonces, nuestro cerebro evolutivamente nos dijo, hágale caso a las emociones, hágale caso a su cerebro reptil, porque de eso depende la vida o la muerte. Y eso ha evolucionado hasta hoy en día, hasta el neocórtex y el córtex prefrontal, ¿cierto? Pero finalmente es muy poderoso. Entonces, digamos, con toda esta carreta que te acabo de explicar, la respuesta es sí, sí, el sistema uno incide poderosamente, atraviesa, diría yo, al sistema 2, que sería el sistema de la razón, y terminamos siempre haciéndole caso a las emociones. ¿Cuántos de nosotros no tenemos el mismo carro que tuvo nuestro papá o nuestro abuelo, o donde viajábamos con nuestros primos cuando íbamos para la costa, o le tenemos más afinidad a una marca de esferos porque nos la regalaron cuando nos graduamos de la universidad? Todo es emocional, fíjate. Y por eso también repelemos ciertas marcas que aunque nos bombardeen por Instagram y nos digan descuento 2 por 1, solo por hoy, aproveche. Uno dice, no, no porque mi costo-beneficio está más acá. Ok, muchas gracias. Espero haber solucionado tu pregunta. ¿Alguien más? Muchas Profe, tenemos gracias. dos manos Muchas gracias. levantadas. Tenemos Ok, dos manos levantadas y dos preguntas en el chat. ok. Bueno, Entonces, muy si bien. quieres, ¿Alguien de los que tenga la manito levantada? Bueno, preguntas. Bueno, de pronto me voy a ir aquí por el chat. ¿Y qué puede suceder en B2B? Bueno, todas estas relaciones finalmente hay que considerar algo, y es que todos somos humanos y todos estamos inmersos en lo mismo. Ven, por citarles algún ejemplo, ya que lo llevan así como al tema de los negocios y tal. eh, Alguna vez un psicólogo me decía, ¿sabes por qué tendemos a abrir los negocios, por ejemplo, eh, con una taza de café, independientemente que seamos el país cafetero y qué tal? Porque una bebida caliente eh, nos baja los niveles de ansiedad, ¿cierto? Porque es que hace 150.000 años teníamos frío, y cuando nos reuníamos en torno, por ejemplo, a una hoguera, compartíamos algo caliente y eso nos hacía hermanos, generaba fraternidad, ¿cierto? Tener el estómago lleno también es bueno en términos de negocios. Recuérdense los desayunos de negocio, los almuerzos de negocio, las onces de negocios, porque estamos generando sensaciones de placer, ¿cierto? Nos baja la ansiedad, nos baja la expectativa. Entonces creo que todo este cuento también es replicable aquí con la pregunta de qué puede suceder en B2B. Es replicable. Habría que ver casos particulares, ¿no? Porque entonces uno dice, pero Harvard no dice en el modelo de negociación de 3 fases que abramos con una taza de café o con un consomé por la mañana.
¿cierto? En unos negocios. Bueno, habría que entrar en particularidades, pero recuerden siempre esto, finalmente todos somos humanos y todos compartimos esto, independientemente de tener una corbata o una camiseta esqueleto en los negocios o en los deportes, esto es replicable a todo. Muy bien. Y por acá, entonces, eh, voy a leer, Alejandro, dice, ¿hasta qué punto este sistema de recompensa propio por un esfuerzo pasado se puede volver repetitivo en un periodo de tiempo o adictivo, como en el caso de un carro? Ah, sí, claro, claro, el sistema de recompensa siempre te está diciendo, compre lo que le gusta, porque el cerebro es como si el cerebro se hablara a sí mismo, ¿no? Y dice, es que a mí me gusta tener tanta dopamina, ¿cierto? Me gusta tener sensaciones tan placenteras que me gustaría que usted considerara cambiar de carro, ¿cierto? Y por eso nos volvemos adictos, comillas, a tantas circunstancias. Adictos a las redes sociales, hay adictos a la pornografía, hay adictos a Netflix, hay adictos porque el cerebro nos dice, me gusta que te sientas así, me gusta que te relajes, me gusta que te acuestes en la cama o en el sofá cama a ver una película. Por eso las series son tan enganchadoras, digo yo, ¿no? Muy bien. Y si alguien quiere de pronto levantar, perdón, abrir el micrófono y consideramos la última pregunta para ya ir a la segunda parte de la presentación. Laura Sofía Peláez, tiene levantada la mano. Ok, Sí, buenas tardes. muy bien, Pues Laura. yo soy Laura Peláez, estudiante de primer semestre de Marketing y Negocios Digitales, y te quería hacer una pregunta. Eh, ¿Cómo se puede migrar las emociones y sensaciones que se experimentan en una tienda física a este mundo que estamos experimentando de mundo online, en el que es muy difícil, por ejemplo, generar estímulos de olores o de sabores, y a través de una pantalla como que no se va a sentir esa misma experiencia? Espectacular, Laura Sofía. Muy bien, muchas gracias y te felicito por estar cursando el programa tremendo, el programa de marketing y negocios digitales quedó espectacular. Por ahí nos vamos a ver en clase. Muy bien. Bueno, esa es una gran barrera. Ese es, digo yo, el muro de Berlín de la percepción. Muchos de los defensores de lo digital dirán, no, pero un momento, nosotros somos predictivos y nosotros tenemos analítica web y tal. Miren, eso da el qué, el quién, el cómo, el dónde, el cuándo, pero no les da el por qué. ¿Mm? Ejemplo, si un primo mío acaba de tener un bebé y me dice, hermano, estoy sin datos, hágame un favor, búsqueme ahí, porfa, en Farmatodo, pañales Winnie, etapa 1 y una cremita antipañalitis y pídase un domicilio y me lo manda a la casa, porfa, urgente, porque estoy sin datos y, ¿sí? Entonces yo le digo, ah, bueno, listo, ya listo, papá, ya le llamo eso, chao. Me meto yo al computador, ti, 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 ti. De ahí para adelante me llegan videos de Winnie, promociones de Farmatodo, etcétera, y alguien, como digo, los defensores de lo digital dirán, pero ahí está, porque usted recorrió todo el ecosistema para comprar un producto. Sí, pero no era para mí, ¿cierto? No es mi motivación, no es, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, lo respeto mucho y son unos genios, además, los que trabajan en desarrollo web y todo el tema digital. Pero lo que tú preguntas es muy válido porque ¿cómo hacemos, cómo hace el corral para decirnos que es una hamburguesa muy grande a través de una foto, que es una hamburguesa deliciosa a través de una foto, que huele espectacular en la plazoleta de comidas a través de un anuncio de Instagram, ¿cierto? Eh, um, Listo, me pusieron un influencer, pero finalmente no puedo comparar el tamaño de la hamburguesa, etcétera. Entonces, yo creo que va a llegar el momento en que sí, todo el tema de la informática cognitiva, por ejemplo, no sé si habrá que poner unos expelores de olor en los computadores o tendrán unos, o nos podemos conectar de aquí a mañana una USB al cerebro, que se puede. Pero claro, esa inicialmente es la gran barrera de lo digital, la experimentación sensorial. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a ir rápidamente entonces a la segunda parte de la presentación, porque ahí ya hay casos. Ustedes dirán, listo, chévere, este man maneja la teoría y tal, pero ¿qué se ha hecho? Ok, vamos a ver. Eh, oh my God. Esto creo que está.
Tiene una presentación por fuera. Dame un segundo. A ver. Tal vez aquí. Ay, es que se me cerró una presentación. Innovación, innovación, innovación. Tal vez acá. Bueno, vamos a ver. Ya les voy a compartir mi pantalla. Sí, es que esta es pesadísima porque es una conferencia y ya está abriendo. Muy bien, porque aquí quiero mostrarles un par de slides eh, donde podemos ver todo este cuento. Listos, aquí vuelvo entonces a Zoom. Nos queda muy poco tiempo. Zoom, acá, compartir, pantalla, aceptar. Listos. Muy bien. Entonces vamos a ir, por ejemplo, acá. Sí, listos. Espero que la estén viendo. Muy bien. ¿Por qué las marcas tienen, algunas grandes marcas, por ejemplo, tienen tanto éxito? Porque tienen una historia, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos a Nike, la diosa de la victoria, de donde extrajimos el famoso chulo de Nike, ¿verdad? Por no decirlo más escuetamente. Pero alrededor de todo eso hay un escenario de percepción. Fíjense esto, cuando vemos el chulito de Nike, decimos que un estímulo ingresa al sistema nervioso, activa el hipocampo, que es el lugar donde se gestiona la memoria de largo plazo y hace parte del sistema límbico que regula las emociones, ¿cierto? Se convierte entonces en un código visual. Esto lleva un significado, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué es? Un conjunto de elementos configurados. Entonces tenemos color, textura, posición, contorno, etcétera. Muy bien. Se activa la memoria. Entonces, la memoria es fuertemente situacional y asociativa. Por eso aprendemos más de manera experiencial que de manera enciclopédica. ¿Mm? Muy bien. Uno diría, he visto objetos marcados con esa figura, he visto personas utilizando esos objetos y he visto que los grandes deportistas utilizan esos objetos cuando ganan. Muy bien. Pero ¿cómo comenzamos a percibirlo? Bueno, primero se da un reconocimiento de la forma. Segundo, se da un reconocimiento del color. Tercero, se da un reconocimiento del entorno. Y son aspectos, como les mencionaba, fuertemente evolutivos asociados con la supervivencia. Es decir, nosotros primero reconocemos si tiene la forma de un tigre, los colores de un tigre, el entorno, y ahí sí decimos, hermano, nos van a comer, diríamos en la época de las cavernas, ¿cierto? Muy bien, pues así percibimos todavía. Muy bien. Ese estímulo viaja a través de un cablecito del ojo al córtex visual, que se llama el nervio óptico. Ahí se procesa, ¿cierto? Se comienza a asociar, ay, sí, yo lo he visto, tal vez Roger Federer, tal vez María Sharapova, tal vez Cristiano Ronaldo, ¿cierto? Y comienzan los procesos asociativos alrededor de ese estímulo. Bien, pues acá es donde comienza tal vez a involucrarse el tema de los influencers. Tal vez Michael Jordan, tal vez ha sido el mayor influencer en la historia del marketing. Se asocia el código visual con el producto, se genera la asociación, ¿cierto? Y quien quiera ser tan bueno como Michael Jordan probablemente tendrá que utilizar sus tenis. Muy bien. Esto es algo que yo he denominado, esto digamos, ahí sí ya me salgo de la teoría y de todo lado, yo humildemente lo llamo la transferencia asociativa funcional, y es que las cualidades de alguien se transfieren a un algo, porque de lo contrario ese producto en sí mismo no lo tiene. Entonces, cuando nosotros asociamos las zapatillas de básquetbol Air Jordan con Michael Jordan, le atribuimos facultades que lo hicieron a él ser el mejor basquetbolista de toda la historia, por ejemplo. Es lo que llamo la TAF. Muy bien. Aquí está, entonces asociamos que salta alto, que salta lejísimos, que tiene más rebotes, que encesta más que todos, y se comienza además en marketing a desarrollar la propia figura. Recomiendo, busquen en YouTube la historia de Michael Jordan y Nike. Muy bien, pero ya con estas dos diapositivas voy a terminar.
para que se den cuenta de que, si lo queremos así, el neuromarketing no es solamente la comunicación, no es solamente la publicidad o el marketing per se o el canal de distribución, es todo. Inclusive, y yo, ese inclusive con mayúscula y negrita, es el diseño del producto. El verdadero design thinking está centrado en la experiencia que va a tener el usuario. Que dicen que son los mejores tenis de básquetbol de toda la historia. Tienen el sistema de absorción de impactos Air Max, que es una cámara de aire para mayor suavidad en las caídas. Está el logo del Jumpman, que ya se convirtió en la marca de Michael Jordan para Nike. Tiene un refuerzo suavizado para que no nos afecte el tendón de Aquiles, creo que se llama. El material es en cuero semirrígido para que le ajuste al tobillo. La lengüeta tiene orificios de ventilación para que no se dilaten los tejidos blandos cuando uno lleva 2-3 horas jugando. La suela tipo espina de pescado, que es característica de los tenis de básquetbol, está presente para mayor frenado y tracción. El material en cuero de gamuza es más liviano. Y por último, la estructura misma de los tenis de caña alta está diseñada para proteger al tobillo. Eso es el producto en su diseño funcional, pero veamos el producto en su diseño sensorial, que es bien la flotación en el agua, casi como saltar y caer en una nube. Eso ya es un insight. O sea, ya cuando un consumidor, cuando un usuario más bien, de estos tenis, un basquetbolista dice, uff, es que esto es como caminar en una cama de agua, ya uno dice, estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Bueno, tenemos el identificador de Air Jordan. Este refuercito en la parte de atrás pues reduce la sensación de dureza cuando se flexiona la pierna, lo que se traduce en mejores movimientos. La altura de la caña da una sensación de firmeza y protección en la caída en el básquetbol, pues por los saltos tan altos que se realizan. Mayor refrigeración reduce la dilatación de los pies y eso reduce la sensación de cansancio. Entonces, fíjense que aquí cada elemento que vimos ahorita en el diseño funcional está pensado se traduce en mejores jugadas y mejor respuesta a la acción. Es decir, yo podría jugar mejor con unos Air Jordan, pensaría un usuario. El poco peso de los tenis se traduce en menor esfuerzo para los saltos verticales y promueve la idea de mejor desempeño y tecnología. Y por último, inmovilizar levemente el tobillo pues reduce la posibilidad de tener lesiones como esguinces de ligamento, ¿correcto? Muy bien. Entonces, hasta aquí, básicamente lo que quiero que les quede a ustedes es que esto se refiere a experiencias, ¿correcto? Experiencias, en donde se conjuga lo que he sentido, lo que he entendido, lo que he comprado, lo que he valorado, pero esto me da una sensación de confort, pero esto no va de acuerdo con la promesa del producto, o sea que me engañaron, o sea que perdí la plata, pero se siente más rico, pero es más cómodo, pero es más suave. Indiscutiblemente, muchos de ustedes notarán la diferencia, por ejemplo, cuando les pasan en la mano un iPhone o un LG o un Huawei y ustedes saben, el tacto tiene lectura y dicen, hey, por último, esperen un segundito. Bueno, creo que sí, me voy a dar chance de 2 minutos más para explicarles un caso muy cercano. Carne jugosa, vegetales frescos, pan blando y salsas de especias. El Corral, por ejemplo. Ustedes pueden encontrar una diferenciación entre el tamaño de las hamburguesas del Corral y unas de Burger King y unas de McDonald's y unas de Wimpy y unas de Presto. Probablemente sí. Digamos una Corral todoterreno, sí. Ustedes pueden encontrar diferenciales en la textura de sus papitas fritas. Probablemente sí. El olor de su cocina. Si ustedes van pasando por una plazoleta de comidas y pasan frente al Corral, ustedes dicen, uy, aquí huele a Presto, o uy, aquí huele a McDonald's. No, probablemente lo reconozcan como el Corral. Y el sabor de sus salsas, claro, es característico. Esto es el mapa de percepción del Corral. Y esto para mí, mis estimados, es la marca.
Esto es lo que nosotros buscamos, generar unas percepciones, unas asociaciones tan poderosas que finalmente nos lleven a hablar de posicionamiento, ¿cierto? Eh, am, Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo funciona esto a nivel de servicios, por ejemplo? Ok, bueno, los servicios son fácilmente identificables también en función de su promesa, ¿cierto? Hay muchos casos de neuromarketing exitoso aplicado, por ejemplo, a servicios médicos, a servicios financieros. Helm, acuérdense de Helm Bank. Cuando llegó Helm Bank a Colombia, tenía una promesa y era hacerlo sentir a usted en cualquier lugar menos en un banco. ¿Mm? Inclusive, cuando entraba Helm, llegaba una persona y le decía, mucho gusto, Andrés Fernando, yo soy Daniela Rivera, gerente de experiencias. Y uno dice, uy, y en los otros me recibe el vigilante y me dice, ¿qué necesita? ¿Cierto? Y ella me dice, ¿en qué le puedo colaborar? ¿Viene a cancelar algo, hacer una transacción? Y uno, sí, estoy buscando la fila para un depósito. No, 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 no hay filas. Mira, y le sacan un portátil, en esa época, un portátil, le decía, mira, realízala acá, ¿quieres algo? Te traigo agua, entonces, ¿qué? Tan, chun, los sofás eran cómodos. Habían sofás. Imagínense eso en un banco en Colombia. Habían sofás. ¿Ah? Todo ese diseño es experiencial. ¿M? Y pues finalmente, no sé qué pasó, lástima, que me gustaba la propuesta y se pudo haber desarrollado más, pero creo que todo este asunto nos lleva a ejemplificar cómo sí podemos pensar en términos sensoriales, emocionales, afectivos, cognitivos, para poder potenciar nuestras marcas a nivel de marketing. Muy bien. No, me quedaría aquí hasta por la noche citándoles ejemplos, tengo casos, videos, estoy seguro que vamos a vernos en otra oportunidad, de pronto hacemos un taller, un curso rápido, un seminario, algo así bien chévere, pero por ahora quiero entonces, de pronto, las últimas preguntas o comentarios que pueda contestarles, unas 2 o 3 preguntitas para ir cerrando. Si alguien quiere activar su micrófono. Hola, profe Fernando Briceño. Muy bien, Fernando, cuéntanos. No, muy chévere, pues la verdad el espacio es pues corto a todo lo que vi ahí que faltaba por presentar, pero sí me gustó mucho. Solo quería pues digamos, dar un tip ahí en cuanto a una parte de la presentación. Yo llevo trabajando en el retail 16 años. Estudio actualmente gerencia de empresas. Y quería simplemente decir lo de los carritos, es pues como no es como refutando, sino eh, que no, que pues que en realidad no es así. Nosotros luchamos para que los carros se dañen, y es súper costoso el mantenimiento de los carritos. Cada carrito nos sale en 2,5 millones, entonces multiplica por cuántos carritos hay en el almacén y los mantenimientos son caros. Pero en realidad, o sea, muy enriquecedor toda la presentación y muchas gracias, profe. Con el mayor gusto, Fernando, y gracias por aclararnos ese asunto. Menos mal yo hice la salvedad que era un chisme, imagínate donde hubiera hecho la afirmación, pero claro, muy bien, muchas gracias. En el retail, a mí me encanta aplicar estos temas a retail, inclusive hay unas teorías del efecto Coriolis que descifraron los franceses de por qué uno entra es por la derecha y genera el recorrido hacia la izquierda, y alguna vez veíamos casos en los que si ustedes ponen a un grupo de personas a girar alrededor de una silla en un cuarto vacío, generalmente van a girar al sentido contrario de las manecillas del reloj, y que eso tiene unos efectos en la percepción, y, o sea, la psicología y la estimulación sensorial que hay en un punto de venta bien diseñado es una monstruosidad, eso es fascinante. Así que me encanta haber tenido un participante que lleve además ya veterano de guerra, imagínate, 16 años en retail. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Listo, Chévere. listo, profe. Eh, gracias. Bueno, por aquí una pregunta que me pareció interesante. ¿Qué publicaciones científicas se han generado desde la idea B-Lab sobre este tema? Bueno, nosotros estamos en un proceso
digo, constructivo de todo esto aterrizado a artículos científicos, indexados, etcétera. Somos muy jóvenes. El BILAB tendrá, y Alejandra y Chris me corregirán, que son los duros del laboratorio, pero yo creo que llevamos menos de 5 años y estamos en esa fase experimental. Tenemos, eso sí, una biblioteca de casos muy robusta, porque además tenemos todos los juguetes allá, el Eye Tracker, el Face Reader, cámara de GESEL, Shopper Lab, Experience Lab, etcétera. Pero creo que a nivel científico vamos a terminar de armar todo para pasarlo como a esa etapa ya, digámoslo, técnica, científica pura. Muy bien. ¿Alguien, algún último comentario, pregunta? Hola, profe. Con Hola, Estefanía. Steffi. Claro que sí. Te voy a hacer la presentación. Una de las mejores estudiantes de neuromarketing de tal vez el año pasado y le está yendo muy bien en muchas empresas. Me alegra tenerte aquí, Steffi. Sí, muchísimas gracias. Gracias por la charla. Siempre es un placer escucharla. Decirles que ver esta clase de neuromarketing no es una opción, es una oportunidad, que tienen que hacerlo. Bueno, a mí me encantaría aprovechar que tengo aquí a las personas de la Idea Lab para que pueda de alguna manera permitirse llevar estas herramientas de neuromarketing fuera de las instalaciones de la universidad. Sería increíble poder utilizar estas herramientas y tener nosotros como estudiantes la posibilidad de aplicarla en un almacén de cadena, en redes sociales, bueno, que es un poco más sencillo, pero poder llevarla a la práctica. Entonces, creo que esa es una recomendación, la charla increíble. Como siempre, gracias, profe. Gracias, Steffi. Sí, sí, eso ya se está considerando. Lástima, pues por la pandemia quedamos bloqueados, porque inclusive yo en lo personal tenía un proyecto de investigación con motocicletas Honda en Bogotá y quedábamos ahí en la mitad, pero para tener en cuenta tu comentario, muy bien, hay que sacar los juguetes y ponerlos a trabajar por todo lado. Muy bien, muchas gracias. Bien, no, Andrés, no los quiero. profesor Ah, Andrés, sí, señor. Sí, tenemos señor. a Jesús Cris. Orlando Croce, él levantó la mano, él quiere intervenir. Sí, hola. Ah, ok. Hola, hola, mucho gusto. Chévere. Jesús Orlando Croce de la Dirección de Investigación y bueno, próximamente también estudiante de la Escuela de Administración en la especialización de Gestión Humana, pero el tema siempre me ha parecido muy atractivo. Bueno, lo primero, creo que la charla ha sido maravillosa, obviamente faltó mucho tiempo, pero me gustaría de pronto si pudiéramos concluir si el neuromarketing o la apropiación del concepto de neuromarketing de pronto pudiera ser muy nuevo, muy reciente, pudiéramos asegurar entonces que el neuromarketing sería como la columna vertebral o el eje de la nueva forma de vender y hacer ventas o hacer comercio más efectivo. Eso sería lo primero. Qué pena, quedando con... Y lo segundo es de pronto es una propuesta para el equipo, no sé si les parece y se los puedo decir por experiencia, que para nosotros en la dirección de investigación ha sido muy productivo un seriado de webinars temáticos que hemos hecho alrededor de integridad científica. Y yo creo que temas como estos sería bueno transmitir y ampliarlos en un seriado. Bueno, no sé si tienen programado más temáticas alrededor de esto, pero creo que la escuela y el laboratorio pudieran ofrecer una secuencia de temas como para que tengamos más espacios como este, porque sí, sí es supremamente interesante. Así que muchísimas gracias, Andrés, y sería eso. Muy bien, Jesús Orlando, muchísimas gracias. Sí, esto tengo entendido es parte, digamos, es la primera fase que tiene el laboratorio, el BILAB, para comenzar toda una divulgación de temas relacionados y todo esto. Vamos a tener unas cápsulas informativas, unos talleres. Bueno, no me quiero adelantar mucho porque está ahí como en el cajón todavía, pero muchas gracias por tu propuesta y de seguro que sí lo vamos a poder hacer, sí, señor. Muy bien.
Damos espacio para una última pregunta, comentario, algún caso que quieran citar. Andrés, disculpa, pero la pregunta o la única pregunta que te hice era como, pues me gustaría saber de ti, si entonces, si el neuromarketing es el eje o la columna de la nueva forma de vender efectivamente. Ah, ok. O se complementa con otros elementos. ¿Cómo cerrar esa idea? Pues quisiera oír eso, a ver qué puedes decirme de eso. Ok, vale. Sí, señor Jesús, muchas gracias. Sí, en efecto, digamos, como yo lo veo, eh, el neuromarketing abre todas las posibilidades, abre el abanico de colores eh, para poder echar mano desde donde queramos. Negociación sirve, agárrenlo desde retail, sirve, desde negocios, desde administración, desde el marketing, publicidad. Creo que, mm, a ver, yo creo que a uno deberían enseñarle en la vida primeros auxilios, Sí. a nadar, ¿cierto? A cobrar Sí. y algo relacionado con el cerebro, ¿cierto? Porque todo eso nos hace unos supervivientes más fuertes en este mundo. Entonces creo que sí, como tú lo preguntas, debería ser como una columna vertebral o más bien como un eje transversal a muchas disciplinas. Esto tiene de todo, inclusive ahorita estoy leyendo sobre física cuántica. Es una locura toda la explicación de las películas de Matrix. Parece que los Sí. hermanos Wachowski sí tenían razón. Podemos estar conectados a una simulación neurointeractiva que llamamos Matrix. Bueno, cualquier cantidad de cosas locas, o sea, esto da para todo. Política, tengo dos estudios que lástima no los podemos ver hoy, eh, sobre publicidad política desde las neurociencias, pero de rechupete, desde donde Bueno, lo quieran abordar. ojalá que hayan más espacios como esto para ahondar en esos temas. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias, Jesús Orlando, a ti, muy amable. Bueno, muy bien, no los quiero demorar más, los dejo con Alejandra o con Cristian, que les digo yo, los duros del laboratorio. Muchísimas gracias a todos por la compañía, por apostarle a pasar aquí un rato hablando carretica de neuromarketing y espero que nos podamos ver más adelante. Un abrazo para todos. Cris, Aleja, muchas gracias. Con todo gusto, Gracias, profe. profesor Andrés. Gracias. Bueno, para Muchas finalizar, gracias. el Laboratorio IDEA Vilab de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario agradece al profesor Andrés Montaña por la conferencia en nuestro primer Virtual IDEA Vilab. Asimismo, a ustedes los participantes, les agradecemos mucho por su asistencia y participación activa en este evento y esperamos que haya sido de su agrado. Los invitamos a nuestros próximos eventos. El día jueves 27 de agosto tendremos la conferencia Ciencia de los Datos aplicada a producto, predicción y modelado de comportamientos del consumidor a las 5 de la tarde. Los esperamos y gracias por su asistencia. Muchas gracias a todos. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Fue como súper enriquecedor pues la charla. Creo que todos aprendimos un montón. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Muchas profe. gracias. Gracias, Muchas profe. gracias, Alejandro.